Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre los orgánulos celulares. Y sin más demora, empezamos. Los seres vivos se caracterizan por su complejidad y capacidad para realizar las funciones de nutrición, relación y reproducción. Para ello, la materia se va organizando progresivamente desde niveles muy simples a muy complejos, conocidos como niveles de organización. En este vídeo nos ocuparemos de una parte correspondiente al nivel atómico y molecular, como lo es la formación de los orgánulos celulares. En biología celular se denomina orgánulos a las diferentes estructuras contenidas en el citoplasma de las células, principalmente las eucariotas, que tienen una forma determinada. La célula procariota carece de la mayor parte de los orgánulos. El nombre de los orgánulos procede de la analogía entre la función de estas estructuras en las células y la función de los órganos en el cuerpo. El citoplasma es uno de los elementos básicos de la célula, contenida entre la membrana plasmática y la membrana nuclear. La estructura del citoplasma se puede dividir en dos grandes sectores. Uno externo de composición gelatinosa, ubicado en proximidades a la membrana y que participa en el movimiento celular, y esta división se denomina ectoplasma. La otra parte es interna y se llama endoplasma. Allí es donde se ubican la mayoría de los orgánulos. Básicamente, el citoplasma se ocupa de desarrollar todas las reacciones químicas de los seres vivientes y está conformado eminentemente por agua y también por sustancias minerales ionizadas y sustancias orgánicas como enzimas y proteínas. Si se lo observa detalladamente a través del microscopio, se podrá apreciar que uno de sus rasgos característicos es la apariencia granulosa que ostenta y que se debe a la gran cantidad de órganos de las células. Gracias a las propiedades que poseen las bicapas lipídicas, se forman en el interior celular toda una serie de vesículas membranosas. Cada vesícula tiene un contenido y unas condiciones de pH diferentes que posibilitan funciones específicas. Estos orgánulos están presentes solo en las células eucariotas y dentro de estas células la mayoría están presentes tanto en células animales como vegetales, en el retículo endoplasmático, en el aparato de Golgi, en los peroxisomas y las mitocondrias. Y otros están presentes solo en un tipo celular, en animales los lisosomas y en vegetales las vacuolas y los plastos. Estos orgánulos realizan muchas funciones como la producción y modificación de lípidos y proteínas, la eliminación de compuestos derivados del metabolismo celular o la detoxificación de productos tóxicos. Las mitocondrias y los cloroplastos realizan dos funciones vitales. Las primeras realizan la respiración celular, presente en todos los organismos aerobios, y los segundos son los responsables de la fotosíntesis llevada a cabo por los organismos autótrofos, por lo que tradicionalmente se le denomina orgánulos membranosos energéticos. El núcleo celular. El núcleo celular fue el primer orgánulo que descubrió la ciencia. Tal es su antigüedad que se cree que es el primer dibujo que lo grafica, data de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, de la mano de los primeros microscopistas, en este caso Anton van Leeuwenhoek, un científico de origen holandés que se encuentra entre los primeros en haber realizado observaciones relevantes a través del microscopio. La función del núcleo como portador de información genética se hizo patente solo tras el descubrimiento de la mitosis y el redescubrimiento de la herencia mendeliana a principios del siglo XX. Esto supuso el desarrollo de la teoría cromosómica de la herencia. El núcleo celular es el orgánulo membranoso más conspicuo de las células eucariotas, tanto animal como vegetal. La relación entre el volumen de este orgánulo y el volumen total celular es aproximadamente un 50% en la mayoría de las células. Está presente en todas las células eucariotas, excepto en los glóbulos rojos de los vertebrados superiores y en las células epidérmicas del estrato córneo superficial. El núcleo es el orgánulo de mayor tamaño en las células animales. En las células de mamíferos, el diámetro promedio del núcleo es de aproximadamente 6 micrómetros, lo cual ocupa aproximadamente el 10% del total del volumen celular. En los organismos eucariotas
Hay células con un solo núcleo, uninucleadas, o con varios, polinucleadas. Los núcleos pueden ser más o menos esféricos u ovalados. Pueden presentar indentaciones, algunas muy profundas, que hacen que el núcleo de diferentes células tenga una apariencia irregular. Contiene la mayor parte del material genético celular, organizado en múltiples moléculas lineales de ADN de gran longitud, formando complejos con una gran variedad de proteínas como las histonas para formar los cromosomas. El conjunto de genes de estos cromosomas se denomina genoma nuclear. La función del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares regulando la expresión génica. Por ello se dice que el núcleo es el centro de control de la célula. El núcleo contiene el genoma celular y en su interior tiene lugar la replicación del ADN y la síntesis del ARN. Según la teoría endosimbiótica, se originó por plegamiento de la membrana plasmática de una célula procariota. Las principales estructuras que constituyen el núcleo son la envoltura nuclear, una doble membrana que rodea completamente al orgánulo y separa su contenido del citoplasma, ya que necesita el paso a través de estos poros para la expresión génica y el mantenimiento cromosómico. Función. La principal función del núcleo celular es controlar la expresión genética y mediar en la replicación del ADN durante el ciclo celular. El núcleo proporciona un emplazamiento para la transcripción en el citoplasma, permitiendo niveles de regulación que no están disponibles en procariotas. Tiene unas funciones primarias relacionadas con su contenido de ARN. Ellas son: almacenar la información genética en el ADN, recuperar la información almacenada en el ADN en la forma de ARN, ejecutar, dirigir y regular las actividades citoplasmáticas a través del producto de la expresión de los genes, las proteínas. También se localizan los procesos a través de los cuales se llevan a cabo dichas funciones. Estos procesos son la duplicación del ADN y su ensamblado con proteínas, histonas, para formar la cromatina, la transcripción de los genes a ARN y el procesamiento de estos a sus formas maduras, muchas de las cuales son transportadas al citoplasma para su traducción. La regulación de la expresión genética. La célula puede encontrarse en dos estados muy diferenciados: el estado de reposo, no división o núcleo interfásico. La célula realiza sus funciones específicas y si está destinada a avanzar a la división celular, comienza por realizar la duplicación de su ADN. En el estado de división es el núcleo mitótico. Núcleo interfásico. En el núcleo interfásico, es la estructura que presenta el núcleo cuando no se divide. Se puede observar una membrana nuclear que encierra al nucleoplasma, en el que se encuentra el nucleolo y la cromatina. Como características generales del núcleo interfásico tenemos: forma. Por lo general es esférica, aunque puede serlo también ovoide, como las células prismáticas, o polilobulado, los macrófagos, según el tipo celular y el momento de su ciclo. La posición. Suele estar situado en posición central, aunque hay numerosas excepciones, como las células adiposas que lo presentan lateral o la de los epitelios secretores que lo tienen basal. Número. Habitualmente existe un núcleo por célula. En ocasiones son dos, como en los paramecios, o muchos, sin sitios resultantes de la fusión de varias células uninucleadas, como sucede con las fibras musculares esqueléticas, o plasmodios que proceden de divisiones sucesivas del núcleo sin que se divida el citoplasma. Los glóbulos rojos de mamíferos son anucleados. Tamaño. Oscila entre 5 y 25 nanómetros de diámetro, aumentando considerablemente antes de realizarse la división celular debido a la duplicación del material genético. La estructura del núcleo. El núcleo está rodeado por una envoltura nuclear, una doble membrana interrumpida por numerosos poros nucleares. Los poros actúan como una compuerta selectiva a través de la cual ciertas proteínas ingresan desde el citoplasma, como también permiten la salida de los distintos ARN y sus proteínas asociadas.
La envoltura nuclear es sostenida desde el exterior por una red de filamentos intermedios dependientes del citoesqueleto, mientras que la lámina nuclear, la cual se localiza adyacente a la superficie interna de la envoltura nuclear, provee soporte interno. El núcleo también tiene un nucleoplasma, en el cual están disueltos sus solutos y un esqueleto filamentoso. La matriz nuclear, la cual provee soporte a los cromosomas y a los grandes complejos proteicos que intervienen en la replicación y transcripción del ADN. Los cromosomas aparecen ocupando lugares específicos. Los genes que codifican productos relacionados, aunque estén localizados en diferentes cromosomas, pueden estar ubicados próximos en el núcleo interfásico. Por ejemplo, los cromosomas humanos 13, 14, 15, 21 y 22 poseen un gran número de genes que codifican para ARNR. Dichos cromosomas están agrupados de tal forma que los genes de los ARNR están todos juntos y confinados en el nucleolo, al lugar donde se sintetizan, procesan y ensamblan los ARNR. Esta separación física asegura que los ARNR puedan ser eficientemente ensamblados dentro de las subunidades ribosomales. En el núcleo, los genes transcripcionalmente activos tienden a estar separados de los inactivos. Los activos se encuentran ubicados centralmente, mientras que los silentes están confinados próximos a la envoltura nuclear. Tan pronto como las células entran en mitosis o meiosis, los fragmentos de la matriz nuclear dirigen la condensación de los cromosomas, constituyéndose en la parte central de los mismos. Membrana nuclear o envoltura nuclear. La membrana nuclear procede del retículo endoplasmático y rodea al núcleo, separándolo del resto del citoplasma. Está formada por dos membranas concéntricas interrumpidas por poros nucleares y por la lámina nuclear. Las membranas delimitan un espacio de 10 a 50 nanómetros, el espacio o cisterna perinuclear. Esta envoltura doble está formada por la membrana nuclear externa, que puede llevar unidos ribosomas en la cara que da al citosol, y la membrana nuclear interna. Entre ambas queda un pequeño espacio denominado espacio perinuclear, que se continúa con el espacio del retículo. La membrana nuclear externa tiene ribosomas adheridos en su cara citoplasmática, que sintetizan las proteínas que se vuelcan al espacio perinuclear, y se continúa con la membrana del retículo liso o rugoso, por lo que hay una comunicación directa con el espacio perinuclear y la luz o lumen del RE. La membrana nuclear interna lleva asociada a su cara nucleoplásmica una red de filamentos proteicos que forman la lámina fibrosa o corteza nuclear. Su función es participar en la formación de la envoltura nuclear después de la mitosis y en la organización y anclaje de la cromatina. La membrana interna posee proteínas integrales que le son propias, que se unen a la lámina nuclear y a los cromosomas. La envoltura nuclear es un derivado del sistema de endomembranas, siendo esto evidente al inicio de la división celular, cuando la envoltura se desorganiza y pasa a formar parte del sistema de cisternas y vesículas del retículo endoplasmático. La aparición de la envoltura nuclear permitió que los eucariontes aislaran los procesos genéticos principales, como la autoduplicación del ADN o la síntesis de ARN. Además, esto posibilitó que el ARNM se modifique tanto dentro del núcleo antes de ser traducido en los ribosomas. Las membranas de la envoltura nuclear no son continuas y son permeables solo a las pequeñas moléculas apolares, pero tienen pequeños orificios circulares, los poros nucleares, en los que se unen las membranas interna y externa. A través de ellos pasan pequeñas moléculas polares, iones y macromoléculas, ARN y proteínas. Los poros nucleares con un diámetro de 50 a 100 nanómetros están formados por una estructura compleja llamada complejo del poro, constituida por 8 proteínas globulares que se disponen en forma de octógono
y forman un anillo o cilindro hueco que reviste internamente el poro. Asociado al anillo se encuentra un material denso, el diafragma, que disminuye la luz del poro hasta 10 nanómetros. En el centro del complejo se observa un gránulo, ribosomas recién formados o sustancias en tránsito. Por último, todas las estructuras se unen mediante fibrillas proteicas. Los poros nucleares permiten el intercambio núcleo-citoplasma, pero no de forma indiscriminada. En las células animales existen dos redes de filamentos intermedios que proporcionan soporte mecánico al núcleo. La lámina nuclear forma una trama organizada en la cara interna de la envoltura, mientras que en la cara externa este soporte es menos organizado. Ambas redes de filamentos intermedios también sirven de lugar de anclaje para los cromosomas y los poros nucleares. La fosforilación de las láminas provoca el desensamble de la lámina nuclear, causando la ruptura de la envoltura al inicio de la división celular. La lámina nuclear confiere estabilidad mecánica a la envoltura nuclear. Además, al interactuar con la cromatina, participa en la determinación de la organización tridimensional del núcleo interfásico. Dentro del núcleo hay una solución que llamamos nucleoplasma, carioplasma o matriz nuclear, y es una red de fibras semifluida situada en el interior del núcleo, que contiene tanto el material cromatínico, ADN y proteínas cromosomales, diversos sistemas enzimáticos relacionados con la actividad nuclear, ribonucleoproteínas que forman una red de fibras que sirven de almacenaje para el ARN y diversas moléculas de iones K positivo y sobre todo Ca2 y Mg. La cromatina es la sustancia fundamental del núcleo celular. Su función es la de proporcionar la información genética necesaria para que los orgánulos celulares puedan realizar la transcripción y síntesis de proteínas. También conservan y transmiten la información genética contenida en el ADN, duplicando el ADN en la reproducción celular. Su constitución química es simplemente filamentos de ADN en distintos grados de condensación. Estos filamentos forman ovillos. Existen tantos filamentos como cromosomas presentes en la célula en el momento de la división celular. La cromatina se forma cuando los cromosomas se descondensan tras la división celular o mitosis. La cromatina también contiene pequeñas cantidades de una amplia variedad de proteínas no histónicas y RNP. La mayoría de ellas son factores de transcripción, por ejemplo, el receptor esteroide, siendo su asociación con el ADN pasajera. Estos factores regulan que parte del ADN será transcrita en ARN. La unidad básica de la cromatina es el nucleosoma, que consiste en un fragmento de ADN enrollado alrededor de un octámero de histonas. El primer nivel de empaquetamiento lo forman los nucleosomas unidos por una secuencia espaciadora de unos 80 pares de nucleótidos que le da flexibilidad a la estructura. El ADN es un poco laxo y no está plenamente compactado en cromosomas firmemente enrollados, aunque todo el ADN en un cromosoma permanece junto dentro del núcleo. Cuando una célula no se divide, el ADN en el núcleo existe como una intrincada combinación de ADN y proteínas de unión al ADN llamadas histonas para formar cadenas llamadas cromatina. Durante la división celular, la cromatina se enrolla en densas fibras que con el tiempo se enrollan alrededor la una de la otra para formar un cromosoma, un paquete de ADN e histonas. Los tipos de cromatina. Si bien la cromatina es el complejo de ADN o proteína que figura los cromosomas, se puede diferenciar dos tipos de cromatina. Heterocromatina, que es la fracción de la cromatina que presenta alta condensación durante el ciclo de división celular. Representa el 105 de las células que se encuentran en la mitosis. No se transcribe. Hay dos tipos de heterocromatina, constitutiva y facultativa.
La constitutiva corresponde a zonas que no se transcriben y se encuentran en todas las células. Son los centrómeros y los telómeros de todos los cromosomas, así como algunas zonas de algunos cromosomas. La facultativa corresponde a zonas que se transcriben según tipo y estado celular, por lo que se condensa y se descondensa según haga falta su transcripción. También es heterocromática facultativa el cromosoma X, que se encuentra inactivo en las mujeres. Uno de los dos se desactiva y permanece como heterocromatina, formando el corpúsculo de Barr o cromatina sexual. El otro es la eurocromatina, que es la fracción de la cromatina que se condensa y descondensa a lo largo del ciclo de división celular. Es la cromatina más extendida y transcripcionalmente activa. Es la más abundante en la interfase. La función de la heterocromatina no es aún conocida. Se han detectado muy pocos genes activos en la heterocromatina. En Drosophila existen mutaciones letales en genes que se localizan en regiones heterocromáticas. Por tanto, estos genes deben poseer alguna actividad. En cualquier caso, el porcentaje de genes activos localizados en regiones heterocromáticas es muy bajo comparado con el de genes activos situados en la eurocromatina. La principal diferencia entre la eurocromatina y la heterocromatina radica, por tanto, en la actividad de estos dos tipos de cromatina. El nucleolo. El nucleolo, más que un órgano, es una estructura temporal, cuya existencia y actividad dependen de la necesidad de ribosomas que tenga la célula. En el nucleolo se encuentra la región de los cromosomas, ADN, que contienen los genes altamente repetidos de ARNR. En el nucleolo se transcriben estos genes y se acoplan a proteínas ribosomales para formar las unidades prerribosomales que posteriormente darán lugar a los ribosomas del citoplasma. El nucleolo puede encontrarse próximo a la envoltura nuclear o en el nucleoplasma. Son estructuras esféricas, no rodeadas de membranas, densas y con un contorno irregular. Siempre presentes, de gran tamaño, se observan a microscopía óptica y están bien diferenciados del resto de los componentes del núcleo interfásico. Se presentan en número variable, aunque en células diploides lo más habitual es que haya uno o dos. Dentro del nucleolo se han descrito tres regiones que podemos apreciar en la imagen. El centro fibrilar, identificado como CF, la región fibrilar es la F, donde se cree que ocurre la transcripción y el ensamblaje inicial, y está también la región granular con la letra G, donde se finalizan las unidades prerribosomales. El núcleo en división. Las células se reproducen duplicando tanto su contenido nuclear como el citoplasmático y luego dividiéndose en dos. La etapa o fase de división posterior es el medio fundamental a través del cual todos los seres vivos se propagan. La división celular ordinaria consta de dos fases secuenciales: la mitosis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división del citoplasma y separación de las células hijas. La mitosis no siempre se continúa con citocinesis, células plurinucleadas, ni la citocinesis va siempre precedida de mitosis, megacariocitos que producen plaquetas. La mitosis es el proceso de división o reproducción nuclear del núcleo de cualquier célula que no sea germinal, sexual. En ella, una de las estructuras más importantes son los cromosomas, formados por el ADN y las proteínas presentes en el núcleo. Durante la división celular, el núcleo sufre una serie de cambios destinados a que las células hijas resultantes posean la misma dotación genética. El nucleolo y la membrana nuclear desaparecen, al tiempo que la cromatina se va condensando hasta formar los cromosomas. De esta manera, la única estructura característica que queda en el núcleo en división son los cromosomas. Por tanto, la mitosis es un proceso de división conservativo, ya que el material genético se mantiene de una generación celular a la siguiente.
El estudio de los cromosomas suele hacerse durante la metafasis de la mitosis, ya que es entonces cuando alcanzan el mayor grado de condensación, adquiriendo el aspecto de bastón cilíndrico, con una forma y tamaño característico de cada uno. El ADN es un poco laxo y no está plenamente compactado en cromosomas firmemente enrollados, aunque todo el ADN en un cromosoma pertenece junto dentro del núcleo. Cuando una célula no se divide, el ADN en el núcleo existe como una intrincada combinación de ADN y proteínas y de unión al ADN llamada histonas para formar cadenas llamadas cromatina. Durante la división celular, la cromatina se enrolla en densas fibras que con el tiempo se enrollan alrededor la una de la otra para formar un cromosoma, un paquete de ADN e histonas. Los cromosomas. Al analizar la estructura externa de los cromosomas de cualquier especie eucariótica, se observa la forma, tamaño y número de los cromosomas que posee. El mejor momento para visualizarlo es aquel en el que los cromosomas han alcanzado su máximo grado de contracción y tienen sus bordes perfectamente definidos. Dicho momento suele ser la fase mitótica. Los cromosomas son ADN rodeado de proteínas llamadas histonas en estructuras llamadas nucleosomas. Al constituirse en espirales, los cromosomas se compactan marcadamente. El nucleosoma es el nivel más simple de empaque de los cromosomas eucarióticos. El nucleosoma tiene un centro de un octámero de histonas, dos copias de las histonas H2A, H2B, H3 y H4. La doble hélice del ADN se enrolla sobre el centro de las histonas. El tamaño y número de cromosomas varía de una especie a otra. La mayoría de las bacterias tienen un solo cromosoma circular que contiene unos cuantos miles de genes. Los eucariotas contienen normalmente uno o dos más conjuntos de cromosomas que tienen forma lineal. En la especie humana, el número de cromosomas es de 24 pares. Los 22 primeros son parejas de los cromosomas 1, 2 hasta que se llega al 22 y se denominan autosomas, mientras que la pareja 23 es la XX y la 24 la XY para los varones o la XX para las hembras. Los cromosomas difieren en cuanto a forma y tamaño dependiendo del número de pares de bases que contengan. Los cromosomas X y Y reciben el nombre de cromosomas sexuales o gonosomas. A través del proceso de fecundación, se heredan 23 cromosomas de la madre y 23 cromosomas del padre. Estos pares de cromosomas se llaman parejas de homólogos u homólogos. Estructuras de los cromosomas. Los nucleosomas están enrollados para formar nucleofilamentos de 30 nanómetros. Un nanómetro es una billonésima de metro, los cuales dan vueltas y se organizan en formas de lazos. Durante la mitosis los lazos se enrollan más aún para dar la estructura que se ve en la metafase de los cromosomas. Un cromosoma se divide en dos grandes partes llamadas cromátidas. Por lo tanto, tiene dos cromátidas iguales y unidas por un centrómero. Los elementos separados por el centrómero reciben el nombre de brazos y corresponden a la mitad de una cromátida. Estructura interna de los cromosomas. Dos cromátidas son dos mitades longitudinales del cromosoma. Es una doble hélice de ADN lineal. Son simétricas, paralelas entre sí y exactamente iguales. Permanecen unidas a la altura de un estrechamiento denominado centrómero. El centrómero ocupa una posición variable y divide al cromosoma en dos fragmentos o brazos. Mantiene unidas las dos cromátidas hermanas. Zona por la que el cromosoma interacciona con las fibras del uso acromático en las anafases mitóticas y meióticas y que es responsable de los movimientos cromosómicos que tienen lugar durante estas fases. Las estructuras centroméricas se interaccionan con las fibras del uso y se denominan cinetócoros. En la estructura del centrómero también intervienen proteínas centroméricas. Los brazos. Cada una de las porciones de idéntica o distinta longitud en que el centrómero divide al cromosoma.
Los cinetócoros son discos proteicos que se sitúan a ambos lados del centrómero y constituyen los puntos de unión de los microtúbulos del uso mitótico al cromosoma e intervienen en la separación de los cromosomas durante la anafase. Por cada cromátida suele aparecer un único cinetócoro. Satélite o SAT solo se presenta en algunas ocasiones. Es una porción esférica situada en un extremo y unida al brazo por un fino filamento, trabécula o constricción secundaria. Es constante en tamaño y forma para cada cromosoma que lo presenta, aunque ya hemos dicho, no todos lo poseen. El terómero, localizado en los extremos de los cromosomas, se corresponden con los extremos de la molécula de ADN en los que se repiten una determinada secuencia de ADN. Tienen estabilidad al cromosoma, impidiendo que los extremos de los cromosomas se adhieran entre sí y sufran cambios estructurales. También son esenciales en la duplicación del cromosoma y protegen a los cromosomas contra las nucleasas o las enzimas que digieren el ADN. Las bandas son segmentos del cromosoma más o menos anchos que se colorean con diferente intensidad, ya sean claras u oscuras, y que permiten una identificación inequívoca de los cromosomas homólogos por poseer el mismo patrón de bandas. Esto permite identificar, numerar y ordenar por parejas los cromosomas homólogos y la dotación cromosómica de una célula. Las alteraciones en el patrón de bandas de un cromosoma permiten detectar anomalías cromosómicas. Clases de cromosomas. Los cromosomas se clasifican según la posición del centrómero y se distinguen 4 tipos de cromosomas. Metacéntricos, cuando los dos brazos son aproximadamente iguales y el centrómero está en el centro. Submetacéntricos, el centrómero está ligeramente desplazado hacia un lado, dando dos brazos algo desiguales. Telocéntricos, cuando el centrómero está más cerca de un extremo, dando dos brazos muy desiguales. Y agocéntricos, el centrómero está en un extremo, por lo que en realidad solo existe un brazo. Un cromosoma se divide en genes. Un gen es un fragmento del cromosoma. La unión de muchos genes forman el cromosoma. Cada cromosoma puede contener hasta 3.000 genes diferentes, pero no todos tienen la misma cantidad. Por ejemplo, el cromosoma X del ser humano tiene 2062 y el Y 330 genes. El genoma humano, que es el número de genes de un ser humano, son en total unos 100.000 genes. Un gen es la unidad básica de la herencia en un organismo vivo y se compone de ADN, ácido desoxirribonucleico. Un gen es un trozo de ADN, por lo tanto podemos decir que los cromosomas son cadenas de ADN súper enrolladas. Date cuenta que la longitud total del ADN en una célula humana tiene una longitud aproximada de 2 metros. El ADN es una molécula muy larga, macromolécula, unida por proteínas llamadas histonas, con forma de escalera enrollada en hélices dobles, y que contiene la información genética. El proyecto Genoma. Para el año 2000 se logró tener un mapa de todos los cromosomas del ser humano y sus respectivos genes. Alteraciones cromosómicas. Los cromosomas son 23 pares. Un aumento o disminución de este número puede ser motivo de enfermedades cromosómicas. El síndrome de Down está causado por lo que hay una trisomía en el par 21. En vez de ser 2 cromosomas, son 3 cromosomas y esto produce la enfermedad. Los síndromes de Down tienen 47 cromosomas. El síndrome de Patau o trisomía del cromosoma 13 es una enfermedad cromosómica rara caracterizada por la presencia de un cromosoma 13 adicional. El síndrome de Turner o monosomía X es una enfermedad genética caracterizada por la presencia de un solo cromosoma X. Genotípicamente son mujeres por ausencia de cromosoma Y. A las mujeres con síndrome de Turner les falta parte o todo un cromosoma X. Orgánulos membranosos energéticos. Los orgánulos dedicados al metabolismo energético en la célula eucariota son las mitocondrias,
presentes en células animales y vegetales, y los cloroplastos, presentes solo en células vegetales. Las mitocondrias son los orgánulos más comunes de las células eucariotas y son las centrales energéticas de las células eucariotas, ya que en ellas tiene lugar la respiración, proceso que implica la obtención de energía a partir de moléculas orgánicas y su conversión en moléculas de ATP. Las mitocondrias varían de tamaño y forma, dependiendo de su origen y de su estado metabólico. Normalmente son como cilindros alargados con una longitud aproximada de 2 nanómetros y un diámetro de entre 0,5 y 1 nanómetro, aproximadamente el tamaño de una bacteria. Una célula eucariótica típica contiene del orden de 2000 mitocondrias, que ocupan aproximadamente una quinta parte del volumen celular. Sin embargo, el número de mitocondrias que hay en una célula varía en función de sus necesidades, siendo más numerosas y mayores cuanto mayores son los requerimientos energéticos de la célula. Las mitocondrias se desplazan por el citoplasma, generalmente asociadas a microtúbulos, y suelen localizarse cerca de los lugares en los que se consume gran cantidad de ATP. Así, hay un gran número de mitocondrias en las miofibrillas del músculo cardíaco y alrededor del flagelo en la pieza intermedia del espermatozoide. La procedencia de las mitocondrias se dividen de forma independiente en el interior de la célula mediante bipartición, estrangulación y germinación. La estructura de las mitocondrias. Las mitocondrias constan de una matriz, un espacio interno, una doble membrana, una membrana externa lisa y una membrana interna muy plegada, cuyas invaginaciones reciben el nombre de crestas y se incrementan notablemente en su superficie. Estas membranas definen dos compartimientos diferentes: el espacio intermembranoso entre ambas membranas y la matriz, que está limitada por la membrana interna. La membrana interna de las mitocondrias se compone de proteínas en un 80%. Además, no contiene poros y es bastante selectiva. Cuenta con muchos complejos de enzimas y sistemas para transportar a través de la membrana, los cuales se implican en la translocación de las moléculas. El espacio intermembranoso se compone por un líquido parecido al hialoplasma. Además, contiene gran cantidad de protones que se generan con el bombeo de los complejos enzimáticos en la cadena respiratoria. Función de las mitocondrias. La mitocondria se encarga principalmente de producir energía, ya que las moléculas simples de la nutrición son enviadas hasta ella para ser procesadas y que surjan moléculas cargadas, las cuales se combinan con oxígeno y producen ATP. La mitocondria también se encarga de almacenar diversas sustancias, como son los iones, agua y partículas restantes de virus y de proteínas. También se encarga de mantener una concentración ideal de los iones de calcio en la célula, dentro de sus compartimientos. Por otra parte, la mitocondria ayuda a crear partes de los componentes sanguíneos y de las hormonas, tales como la testosterona y el estrógeno. Las mitocondrias ubicadas en las células del hígado contienen unas enzimas con la capacidad de desintoxicar el amoníaco. La misma también participa en el proceso de la apoptosis, o lo que se conoce como muerte celular programada, donde juega un papel fundamental, ya que la muerte anormal en las células se da cuando la mitocondria no trabaja de manera correcta, lo cual afecta al órgano donde se ubica. El hecho de que los compartimientos mitocondriales tengan distintos complejos enzimáticos implica que en cada uno de ellos se realizarán funciones diferentes. El ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz mitocondrial. La cadena respiratoria. En el ciclo de Krebs se desprenden una serie de electrones. Los transportadores de electrones se localizan en la membrana mitocondrial interna. La fosforilación oxidativa se realiza en las crestas mitocondriales. La ATP-asa fosforila el ADP y lo transforma en ATP. Así se sintetiza la mayor parte del ATP que se produce en las células aerobias. La beta-oxidación de los ácidos grasos. Las enzimas que intervienen en ella están situadas en la matriz mitocondrial. Concentración de sustancias en la cámara interna,
tales como proteínas, lípidos, colorantes, hierro, plata, calcio, fosfatos y partículas semejantes a los virus. La composición química de las mitocondrias. 1. Una matriz mitocondrial, limitada por la membrana mitocondrial interna. Además de un 50% de agua, el contenido de la matriz incluye moléculas de ADN, el ADN mitocondrial, bicatenario y circular, como el de las bacterias y cloroplastos, que contiene información para sintetizar las proteínas mitocondriales. Este ADN es diferente del ADN nuclear. Moléculas de ARN mitocondrial formando las mitorribosomas, distintos del resto de los ribosomas de la célula. Ribosomas, los mitorribosomas, que pueden estar tanto libres como adosados a la membrana mitocondrial interna. Son parecidos a los ribosomas bacterianos, más pequeños que los ribosomas citoplasmáticos. Iones, calcio y fosfato, ADP, ATP, coenzima A, etc. Además, enzimas necesarias para la replicación, transcripción y traducción del ADN mitocondrial para sintetizar las proteínas mitocondriales. También enzimas necesarias para desarrollar el ciclo de Krebs y en la beta-oxidación de los ácidos grasos. La membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial interna tiene mucha superficie porque tiene unos repliegues llamados crestas mitocondriales, donde se localizan las enzimas de la cadena respiratoria y la ATP pasa mitocondrial. Es impermeable a iones y otras sustancias que tienen que atravesarla a través de proteínas transportadoras. Tiene más proteínas, 80%, que las otras membranas celulares y no tiene colesterol como en las bacterias entre sus lípidos, 20%. Entre las proteínas destacan las proteínas que forman la cadena respiratoria que transporta los electrones hasta el oxígeno molecular. Un complejo enzimático, la ATP sintetasa mitocondrial, que cataliza la síntesis de ATP, fosforilación oxidativa. Las proteínas transportadores, que permiten el paso de los iones y moléculas entre la matriz mitocondrial y el citosol. Y está también la membrana mitocondrial externa. Es la membrana que a la mitocondria entra en contacto con el mitosol. Tiene la misma que el resto de las membranas celulares, una doble capa lipídica y proteínas asociadas. La membrana mitocondrial externa se parece a las otras membranas celulares, en concreto a la del retículo endoplasmático. Entre sus proteínas distinguimos proteínas que forman grandes canales acuosos o porinas y hacen que sea muy permeable, no como la membrana mitocondrial interna. Estos canales no son selectivos y permiten el paso de moléculas de gran tamaño. Enzimas como las que activan los ácidos grasos para que sean oxidados en la matriz. También existe el espacio intermembranoso, situado entre las membranas externa e interna, de composición similar a la del citosol por la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa, aunque contiene enzimas que le permiten transferir la energía del ATP obtenido en la mitocondria a otros nucleótidos. Los plastos. Los plastos son orgánulos citoplasmáticos que se encuentran exclusivamente en las células de plantas y algas, pero no en la de animales y hongos. La estructura es aún más compleja que la mitocondrial. Además de las dos membranas de la envoltura, tienen numerosos sacos internos formados por membranas que encierran un pigmento verde llamado clorofila. En ellos ocurre la fotosíntesis. Esta función consiste en utilizar la energía de la luz solar para activar la síntesis de moléculas de carbono pequeñas y ricas en energía y va acompañado de liberación de oxígeno. Los cloroplastos producen tanto las moléculas nutritivas como el oxígeno que utilizan las mitocondrias. En ellos se transforma la energía lumínica en energía química, que puede ser aprovechada por los vegetales. Una célula o una hoja puede tener de 20 a 100 cloroplastos. Su forma es variable, desde esférica o elíptica a mucho más compleja. Los cloroplastos forman parte de un conjunto de orgánulos denominados plastidios o plastos. Los plastidios poseen en su interior ADN, el cual ha mantenido unos 250 genes derivados de su ancestro bacteriano, los cuales codifican para ARN ribosómico,
ARN de transferencia y ARN mensajero. Este último se traducirá en proteínas para la división y para la realización de la fotosíntesis en el caso de los cloroplastos. Al microscopio óptico pueden ser observados en fresco y sin teñir y aparecen generalmente como unos orgánulos discoidales en los que ocasionalmente se distinguen en su interior unos cuerpos densos o grana. Se encuentran localizados en el citoplasma. No tienen un lugar fijo, aunque frecuentemente se encuentran entre la pared vacuolar y la membrana plasmática. Están sometidos a movimientos de ciclosis debido a las corrientes citoplasmáticas, pero también pueden presentar movimientos activos de tipo ameboide o contráctil relacionados con la iluminación. Funciones de los cloroplastos. Las principales funciones que realizan los cloroplastos son fotosíntesis. Los cloroplastos son los orgánulos encargados de realizar la fotosíntesis. En este proceso tienen lugar reacciones dependientes de la luz, como son, por ejemplo, la producción de ATP y de NADPH, y reacciones independientes de la luz, que emplean la energía producida por las primeras en la fijación de CO2 y en la formación de glúcidos principalmente. Biosíntesis de ácidos grasos. Para ello utilizan los glúcidos, el NADPH y el ATP sintetizado. Reducción de nitratos a nitritos. Los nitritos se reducen a amoníaco, que es la fuente de nitrógeno para la síntesis de los aminoácidos y los nucleótidos. Tipos de plastos. Los cromoplastos son aquellos que tienen pigmentos carotenoides en su interior que dan color amarillo, rojo o naranja a la estructura donde se encuentran. Son abundantes en flores, frutos, hojas viejas y algunas raíces. Se cree que una de las principales misiones es atraer a animales polinizadores o aquellos que dispersan las semillas. Son activos metabólicamente, aunque tienen menos copias de ADN que los cloroplastos. Los protoplastidios son pequeños y estructuralmente son menos complejos que los demás plastos de la planta. Son incoloros y no tienen una morfología distintiva, puesto que pueden variar en su forma y tener más o menos compartimientos membranosos internos en forma de túbulos, así como algunas inclusiones de almidón. Los proplastidios germinales se encuentran sobre todo en los embriones de las semillas y en los meristemos. Su misión principal es la de dar por división y diferenciación al resto de plastos de la planta. Los etioplastos son plastos que se encuentran en los tallos, pero no en las raíces, y representan un estado intermedio de maduración de los proplastidios hasta cloroplastos, cuando estos últimos se desarrollan en oscuridad o con muy poca luz. Los etioplastos reinician su diferenciación cuando vuelven a tener acceso a la luz. Los leucoplastos son plastos sin color, sin pigmentos, cuya principal misión es la de almacén. Aquí se incluyen los amiloplastos, elaioplastos o oleoplastos y proteinoplastos, que almacenan almidón, lípidos y proteínas respectivamente. Los amiloplastos funcionan como almacenes de almidón, además de sensores de la gravedad en las raíces. Los elaioplastos contienen aceites y lípidos, son de tamaño reducido y contienen en su interior numerosas gotas de grasa. Los proteinoplastos contienen una alta concentración de proteínas en forma de cristales o como material amorfo. Sin embargo, no está totalmente claro si realmente existe un tipo de plastos dedicado al almacén de proteínas en las plantas. Ultraestructura de los cloroplastos. Los cloroplastos están formados por varios compartimentos. El más externo es la envuelta, formada por dos membranas, una externa y otra interna, más un espacio intermembranoso entre ambas. Al contrario que en la mitocondria, la membrana interna no posee pliegues. En el interior del cloroplasto se encuentran los ticaloides, que son sacos aplanados delimitados por una membrana y amontonados formando estructuras a modo de pilas de monedas denominadas granum. Estos apilamientos están conectados entre sí mediante membranas. En las membranas de los tilacoides se sitúan las proteínas y moléculas responsables de realizar una parte de la fotosíntesis.
El espacio interno del cloroplasto no ocupado por los tilacoides se denomina estroma, donde se encuentra el ADN y se llevan a cabo otros procesos de fotosíntesis. Composición química del cloroplasto. Membrana externa y membrana interna. Estas membranas contienen un 60% de lípidos y un 40% de proteínas, y su estructura es similar a la de todas las membranas celulares. Carecen de clorofila. La membrana externa es permeable a la mayor parte de las moléculas pequeñas. Contiene unas proteínas, las porinas, que forman canales que permiten la difusión libre de moléculas pequeñas. La membrana interna es prácticamente impermeable a iones y metabolitos, que solo pueden entrar en los cloroplastos a través de las proteínas transportadoras específicas de membrana. Ambas membranas son muy permeables al CO2, que es el sustrato para la síntesis de los hidratos de carbono. Membrana de los tilacoides. La membrana tilacoidal, igual que la membrana interna mitocondrial, es impermeable a la mayoría de las moléculas e iones. Contiene los pigmentos fotosintéticos que absorben la energía luminosa. Contiene un 38% de lípidos, un 50% de proteínas y un 12% de pigmentos, sobre todo clorofilas, aunque también cuenta con carotenoides. Los pigmentos poseen dobles enlaces conjugados y debido a ello absorben intensamente la luz visible. Son de dos tipos, clorofilas y carotenoides. Las proteínas de la membrana tilacoidal se puede clasificar en tres grupos. Proteínas asociadas a los pigmentos y que forman parte de los fotosistemas 1 y 2. Proteínas de la cadena fotosintética de transporte de electrones. Y el complejo ATP sintetasa, cuya estructura y función son semejantes al de la mitocondria. También está el estroma. El estroma tiene una disolución concentrada de enzimas que permite replicar, transcribir y traducir la información del ADN. Entre las enzimas se encuentran las responsables del ciclo de reducción fotosintética del CO2 o ciclo de Calvin, que son reacciones oscuras. Las responsables de la reducción y asimilación de nitratos y sulfatos. Las que intervienen en la replicación, transcripción y traducción del ADN del cloroplasto. También contiene una o más copias de ADN doble y circular que codifica la síntesis de algunas proteínas como los cloroplastos. Ribosomas, que se parecen más a los ribosomas bacterianos que a los del citoplasma y que intervienen en la síntesis de algunas proteínas del cloroplasto. Se encuentran en el estroma también diversas inclusiones, entre ellas los granos de almidón y gotas lipídicas. Los granos de almidón son productos de almacenamiento temporal y solo se acumulan cuando la planta realiza la fotosíntesis. Pueden faltar en los cloroplastos cuando la planta realiza la fotosíntesis. Pueden faltar en los cloroplastos también de plantas mantenidas en la oscuridad durante 24 horas como mínimo y reaparecen al volver a poner la planta a la luz durante 3 o 4 horas. Además, en él se encuentran átomos de metales como hierro, cobre, magnesio y zinc. Génesis de mitocondrias y cloroplastos. Las mitocondrias y los cloroplastos se consideran orgánulos semiautónomos que en algunos aspectos se parecen a las bacterias. Poseen ADN, ARN y ribosomas, por lo que son capaces de sintetizar proteínas. Además, se reproducen por división binaria y por tanto transmiten información genética. Teoría endosimbiótica. Actualmente se acepta la teoría endosimbiótica o endosimbiosis seriada, presentada por Lynn Margulis en 1967, que supone que las mitocondrias y los cloroplastos evolucionaron a partir de bacterias que fueron fagocitadas por una célula eucariótica ancestral. En la actualidad se acepta que las eucariotas surgieron como consecuencia de los procesos simbiogenéticos descritos por Margulis. Según dicha teoría, las mitocondrias tienen su origen hace unos 2.000 millones de años, a partir de una bacteria aeróbica que estableció una relación simbiótica permanente con una eucariota anaeróbica primitiva. La adquisición de las mitocondrias constituye una etapa fundamental para los eucariotas, ya que supone la capacidad de realizar la respiración aeróbica. Los cloroplastos los habrían adquirido más tarde, hace entre 1.200 a 1.000 millones de años,
algunos eucariotas que fagocitaron bacterias fotosintéticas y establecieron una relación simbiótica con ellas, y a partir de estos últimos eucariotas se formaron los diversos grupos de vegetales. Argumentos a favor de la teoría endosimbiótica. La evidencia de las mitocondrias y los plastos surgieron a través del proceso de endosimbiosis son las siguientes. El tamaño de las mitocondrias es similar al tamaño de algunas bacterias. Las mitocondrias y los cloroplastos contienen ADN bicatenario circular cerrado covalentemente, al igual que los procariotas, mientras que el núcleo eucariota posee varios cromosomas bicatenarios lineales. Están rodeados por una doble membrana, lo que concuerda con la idea de la fagocitosis. La membrana interna sería la membrana plasmática originaria de la bacteria, mientras que la membrana externa correspondería a aquella porción que la habría englobado en una vesícula. Las mitocondrias y los cloroplastos se dividen por fisión binaria, al igual que los procariotas. Los eucariotas lo hacen por mitosis. En mitocondrias y cloroplastos, los centros de obtención de energía se sitúan en las membranas, al igual que ocurre en las bacterias. En general, la síntesis proteica en mitocondrias y cloroplastos es autónoma. Algunas proteínas codificadas en el núcleo se transportan al orgánulo, y las mitocondrias y cloroplastos tienen genomas pequeños en comparación con los de las bacterias. Esto es consistente con la idea de una dependencia creciente hacia el anfitrión eucariótico después de la endosimbiosis. La mayoría de los genes en los genomas de los orgánulos se han perdido o se han movido al núcleo. Es por ello que transcurrido tantos años, hospedador y huésped no podrían vivir por separado. En mitocondrias y cloroplastos encontramos ribosomas 70S, característicos de procariotas, mientras que en el resto de las células eucariotas los ribosomas son 80S. El análisis del RNAR16S de la subunidad pequeña del ribosoma de mitocondrias y plastos revela escasas diferencias evolutivas con algunos procariotas. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.